¿Qué ha sido lo más creíble y aterrador que te han contado? Escuchemos las respuestas. Mi padre jura que esto le ocurrió cuando era un niño. Mi padre es un tipo sensato, así que tómenlo como quieran. Él tenía unos 12 años y caminaba por la calle cuando vio a un niño pequeño montando una bicicleta muy vieja, tipo años 30 o algo así. Esto ocurrió en los 70. Mi papá no puede ocultar su reacción pensando que aquel niño era raro. Entonces, el chico lo mira y sigue conduciendo hacia una pared. En ese momento, mi padre pensó que este chico está a punto de chocar contra la pared. Sin embargo, lo que ocurrió, según mi padre, es que aquel chico atravesó la pared. Mi padre no creyó lo que estaba viendo, así que corrió a mirar al otro lado del muro, pero allí no había nada. Cuando mi abuelo era adolescente, salió con una chica cuyo padre había desaparecido cuando ella era una niña. Aquel tipo era un borracho que maltrataba a su madre, así que la mayoría supuso que se había marchado de la ciudad. Ahora avancemos 40 años hasta la muerte de la madre de la chica. Ella fue a la policía y, como último deseo de su madre, confesó cómo ésta había acabado con la vida de su papá. Y no solo eso, sino que lo había descuartizado en la cocina y había obligado a la niña y a sus hermanos a arrojar sus partes al retrete. La niña siguió utilizándolo durante toda su infancia. Mi madre me contó una historia sobre su primo Bobby. Un día, Bobby y su novia tuvieron un accidente de auto y la novia perdió la vida. Él se salvó y poco después del accidente tuvo un sueño recurrente en el que veía a su novia al otro lado de un río. Ella siempre gritaba e intentaba que él cruzara el río nadando hacia ella, pero Bobby se negaba. Una noche se despertó y se despidió de toda la familia, diciéndoles que no los volvería a ver. Todos estaban confundidos y él explicó que había soñado que cruzaba el río. Murió al día siguiente en otro accidente, y no, el accidente no fue culpa suya. Mi hermana da clases de tercer grado en una escuela con muchos niños de bajos recursos. Esta es su historia. Una de sus alumnas, una buena estudiante, de repente empezó a tener problemas para mantenerse despierta. Mi hermana se preocupó y se acercó en el recreo para preguntar qué le pasaba. Ella no quiso decirlo, así que mi hermana se lo comentó a otra profesora que conocía a la familia de forma más personal. Entonces, le contó todo lo que había oído. La niña era bastante seria. Nunca se inventaba historias raras para llamar la atención. Tampoco mentía por cosas pequeñas como otros niños. Pero esta niña un día empezó a quejarse de que todas las noches una niña con el pelo y las uñas sucias salía de su armario y jugaba con sus juguetes. Últimamente, su madre la había regañado por no guardar sus juguetes en la noche, después de encontrarlos afuera a la mañana siguiente. Pero esta niña insistía en que sí los guardaba y que la niña sucia de su armario los había sacado. Todas las noches la puerta se abría lentamente y la niña sucia salía con sus juguetes y la alumna de mi hermana se escondía bajo las sábanas y escuchaba todo lo que ocurría. Esto ya me aterraba, pero mi hermana contó otra cosa más. Una vez vino el padre de la niña. En una noche la familia había llegado a casa después de la hora de acostarse de la niña. Todos se dieron las buenas noches y se fueron directamente a la cama. Poco después, la niña llamó a la puerta de sus padres, sollozando y temblando, y pidió dormir con ellos. Al parecer, al entrar a su habitación y encender la luz, halló a la niña sucia dormida en su cama. No olvides compartir tus historias aterradoras con la Parca y la comunidad en la caja de comentarios. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Bien. Sobre el momento en el que documento esto, una historia real que nos ocurrió a mis dos amigos y a mí pasando el rato en mi casa cuando teníamos 15 o 16 años. Estábamos pasando el rato montando el monopatín en la entrada de mi casa, a primera hora de la noche, cuando decidimos ir a la parte trasera de la propiedad donde hay un estanque seco. Llevamos nuestras armas de aire, linternas y mi pastor alemán, probablemente para divertirnos, pero en realidad queríamos asustarnos. Como sea, era cerca de la medianoche en el estanque seco y uno de mis amigos comenzó a actuar de forma extraña. Empezó a decir: "Te invoco, demonio, para que ronde estas tierras". Creí que estaba tratando de asustarnos a todos y lo amenacé. De regreso a mi casa hay un camino de tierra.
De repente, oigo a mis amigos gritar de terror y miro hacia un árbol que estaba detrás de la línea de la valla. Veo una sombra enorme, como el tamaño de una vaca. Salta del árbol y parece correr a unos 30 pies en menos de un segundo, justo hacia mí. Antes de darme cuenta, estaba tumbado de espaldas en el suelo, y mi pastor alemán, que solo ha ladrado unas 5 veces en su vida, ahora ladraba histérico y casi a las carreras. Después de eso, corrimos a casa y tratamos de calmarnos. Por suerte, no pasó nada más esa noche. Todavía no sé qué pensar de esto, pero es algo que me helará hasta los huesos. Un verano, cuando tenía 16, acepté un trabajo como niñera para 2 niñas. De lunes a viernes, mientras sus padres trabajaban, iba a su casa temprano. Alrededor de las 6, ya cuando su madre se iba a trabajar. Generalmente las niñas dormían hasta las 10, así que veía la televisión en el salón de abajo hasta que despertaban. En algún momento de la mañana sentía que alguien estaba detrás de mí en la cocina o en la escalera. Supuse que era una de las niñas tratando de gastarme una broma. Entonces me levantaba, caminaba por la cocina y luego subía lentamente las escaleras para intentar pillarlas, pero nunca estaban allí. Esto sucedía al menos 2 veces por semana. Una mañana, mientras estaba viendo la televisión, los canales empezaron a cambiar. Supuse que me había sentado sobre el control remoto y comencé a buscarlo en el sofá, pero no podía encontrarlo. Entonces me doy la vuelta y veo que estaba puesto en la mesa de café. No había nada sobre él y los canales seguían cambiando, pero lo hacían en orden y como si alguien lo seleccionara manualmente. Primero el 12, luego el 34, después al 3 y así sucesivamente. Corrí escaleras arriba para ver si alguna de las niñas me estaba jugando una broma, y de nuevo, nada. Las chicas estaban dormidas. Lo último que ocurrió y que me llevó a contarle a la madre los sucesos extraños fue que una mañana me preguntó si podía ayudar a preparar el cumpleaños de una de las niñas e inflar algunos globos. Le dije que sí. Pues bien, en mitad de la tarea me entró sed y dejé el llenador de bombas encima de la encimera, junto a la nevera. Cuando terminé de tomar mi bebida y cerré la puerta, el inflador de globos salió volando de la cocina y rodó hasta el salón. Tratando de ser lógica al respecto, creí que había cerrado la puerta con demasiada fuerza y por eso se cayó. Recogí el inflador y lo coloqué en la encimera, y cerré la nevera con la misma fuerza de la última vez. No se movió. Luego, otra vez, pero con más fuerza. Nada. Después de un par de intentos más, llegué a la conclusión de que algo más debía haber hecho volar el producto. Esa noche, cuando le conté a su madre sobre las cosas extrañas que habían sucedido, ella se quedó callada y dijo: ¿También te ha pasado? Me quedé de piedra. Luego me dijo que a ella también le había pasado lo de la televisión y que las niñas decían que a veces veían niños jugando en el patio trasero. Les dijo a las niñas que no me dijeran nada porque no quería perder a otra niñera. No creo en nada paranormal, pero viví en esta casa durante años y juro por Dios que había algo maligno viviendo allí. Para empezar, ya existían algunas leyendas sobre la casa. Una casa de acompañantes, una casa trampa que fue allanada por la DEA, confirmado por el propietario. Además, supuestamente habían encontrado un cuerpo y algunas cosas ilegales. Sin embargo, después de eso, la casa permaneció vacía durante unos años antes de que el propietario la colocara en el mercado inmobiliario. Entonces, nos mudamos. Al visitar la casa, mis compañeros de piso y yo encontramos grafitis extraños escritos en las paredes. La mayoría de ellos cubiertos por un papel pintado de flores amarillento y descascarillado. Había telarañas por todos lados y parecía que algunas personas sin hogar habían estado ocupando la casa por la cantidad de bolsas de papas fritas y de una habitación que apestaba a orina. Siendo 4 universitarios tontos y sin dinero, aceptamos y dijimos que no era nada. El día de la mudanza encontré el extremo roto del empujador de una jeringa en la esquina de mi habitación, así como algunas manchas de sangre en el suelo que no había notado durante la visita. Cabe señalar que mi habitación era la más pequeña, del tamaño de un armario con una ventana diminuta que daba a una pared de ladrillos, una puerta que no podía permanecer cerrada y un notable bulto en medio de la habitación. Anteriormente eran 2 casas en la misma propiedad, y se juntaron más o menos cuando se puso en alquiler por primera vez, a mediados de los 60. Ahora,
Las cosas a continuación sucedieron repetidamente. Uno de mis compañeros escuchaba el sonido de un perro ladrando a través de su rejilla de ventilación. Otro de ellos despertaba y encontraba objetos, incluso grandes, que habían sido movidos por su habitación. Todas las noches cerraba su puerta con llave y empezó a utilizar una grabadora de voz. Nada. Cuando reproducía la grabación, no se escuchaba absolutamente nada. Además, todos veíamos sombras de personas que no estaban allí, especialmente de noche. Escuché gritos de agresión procedentes de uno de los baños, a plena luz del día, y se hicieron más fuertes a medida que me acercaba al baño. Pero, cuando encendí la luz, los gritos cesaron. No había nadie allí y sucedió 2 veces más, un martes. El pan se enmohece con frecuencia, casi siempre el mismo día de la compra o al día siguiente. De vez en cuando la casa olía horrible, como a cadáver, sin razón aparente. Culpamos a los pozos en el techo, ya que no podíamos subir al ático porque no nos habían dado la llave. He mencionado que nuestro techo era de esos materiales baratos de cartón que usan en los colegios públicos. Lo peor de todo eran esas moscas de fruta que aparecían cada vez que llovía durante el verano y entraban por la casa por las grietas de la parte inferior de las puertas. Lo siguiente solo ocurrió una vez, así que prepárense. Encontramos un cuchillo. Nadie sabe de quién era, ni de dónde venía. Solo apareció. Uno de los lavabos empezó a gotear, no a chorrear, sino a gotear sangre. Lentamente, como una película de terror, todas las luces se apagaron, una por una, y no se encendieron durante 10 minutos. La electricidad y los interruptores estaban bien. Cuando un compañero y yo apagamos la televisión, vimos el reflejo de un tipo con sombrero que estaba detrás de nosotros. Y claro, en realidad él no estaba allí. Oímos cómo sonaba uno de esos teléfonos viejos de los años 60 cuando todos teníamos móviles con tonos especiales. Una ventana se abrió sola. Escuchamos cómo alguien caminaba por el tejado. O incluso, el microondas se volcó un día que todos habíamos salido, y lo más espeluznante de todo, una mañana había un charco de sangre en la cocina. Todavía no se ha identificado la fuente y se convirtió en una broma. La casa está poseída. Incluso hicimos un juego de beber sobre ello, pero la verdad es que todos tuvimos problemas para dormir y experimentábamos muchas pesadillas. Llegó al punto de que un compañero se mudó con su novia de una semana solo para no tener que dormir más en la casa. Por si fuera poco, la energía negativa de la casa nos puso a todos en contra y causó estragos en nuestra salud mental. Pero todo empezó a mejorar en cuanto nos mudamos. No lo sé. Como dije al principio, no creo en fantasmas, pero no volveré a pasar un año en ese lugar. Gracias por ver. La Parca te lo agradece. Si el video fue de tu agrado, déjanos un like y suscríbete al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias.